Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué puede salir mal? Hoy es 23 de abril y como sabéis es el día del libro y de la literatura. Bueno, y el de San Jordi también. Lo que pasa es que este año no lo vamos a tratar, si lo haremos el año pasado. Y hoy para no repetir contenido, pues venimos a hablar con Víctor Manuel Martín Sánchez, que me ha costado el apellido, que ha sido profesor mío de lengua en la facultad. Ahora te doy la bienvenida porque arrancamos. El logo del programa. Vale, Bueno, Víctor Manuel, gracias por cedernos las entrevistas y gracias a la universidad por darnos también este espacio para poder grabar. Coméntame cómo estás, que siempre empiezo así. pues muy bien, la verdad. Muchas gracias en primer lugar por ofrecerme toda esta oportunidad y por confiar en mí para este evento que, bueno, expertos habrá, incluso más expertos que yo, en, en ciertas partes de la literatura y demás. Y la verdad es que bien, estoy en una época un poco complicada por las asignaturas y por la época en la que es del curso, pero bien. Se sabe que en cuanto a experto, mucha gente se erige como experto en cosas, igual no tienen idea. Ya, Sobre todo los cuñados. ya, pasa mucho. Bueno, coméntame, es que la literatura es algo muy raro, porque igual en Europa estamos en un punto y en España estamos en otro. Porque hay siempre esa diferenciación entre Europa y España. Bueno, pues a ver, en primer lugar tendríamos que ver en qué momento histórico estamos hablando, porque es normal que haya diferencias y siempre hay aspectos de cada cultura que provocan que esas diferencias lleguen antes o lleguen más tarde. Por ejemplo, si nos vamos atrás un par de siglos, en el caso del Renacimiento, aunque fue muy famoso aquí en España por Garcilaso de la Vega, etcétera, al fin y al cabo Garcilaso retomó ciertas características de ese Renacimiento de Italia. ¿Por qué? Pues porque los diferentes países van desarrollando su cultura de una forma u otra y tiene que haber un país que llegue antes a Claro. descubrir algo que otro. Entonces, simplemente lo tomamos nosotros de Italia, pasa lo mismo con el romanticismo, se tomó de Alemania y bueno, también en parte de Italia por todo eso que ocurrió con la caja tonta, bueno, la caja tonta no, las dimensiones de la caja que se usaron para los teatros, para la modificación de los teatros en el siglo XIX, y eso hizo que viniesen ideas románticas y demás a la literatura española. Y actualmente la verdad es que aunque las cosas pueden llegar más tarde o menos tarde, llegan más o menos al tiempo, porque bueno, ya vamos dejando atrás el franquismo, que al fin y al cabo ha sido nuestro gran retraso, ya que bueno, como teníamos tanta censura y había tantos problemas para expresar ideas hace tiempo, la sociedad española tuvo una pausa a nivel de desarrollo cultural en ese sentido. Se desarrollaron ideas más autóctonas, pero no ideas tan foráneas, no estaban tan bien vistas. Entonces, claro, toda esa parte de la censura nos hizo que la cultura se parase un poco y que la sociedad tuviese que digerir esa nueva realidad que sí se estaba dando en otros países. Y hoy en día la cosa yo creo que está bastante más equilibrada, pero claro, tiene que haber un país que invente algo y que Claro. después eso se extienda a otros países. ¿Cómo está la literatura ahora mismo, a estas alturas del siglo XXI? ¿Cómo está? ¿En qué sentido? ¿A qué género nos parecemos más? ¿Qué se está dando más importancia? ¿Hay algo que haya explotado que hace unos siglos no se hiciese? Que entiendo que sí. Claro, a ver, la literatura, al igual que todo movimiento artístico, evoluciona mucho más rápido Ujú. ahora que antes. Antes los periodos estaban mucho más marcados y ahora hay más eclecticismos y todo se está mezclando mucho más. Pero al fin y al cabo responde a las modas, Ujú. a criterios de modas y criterios que la sociedad realmente tiene en cuenta como si fuese algo importante. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, hoy en día se habla mucho de las identidades de género, se habla del feminismo, se hablan de aspectos de libertad, del nuevo romanticismo, que ya no es el romanticismo de antes. Ese romanticismo que se basa en una mentalidad sana, Ujú. individualista, pero también colectivista.
eh, no ese romanticismo trágico y dramático, quizás, pero sí que guarda cierta similitud, bueno, cierta ¿cómo lo digo? Relación, guarda cierta relación con lo que es tener una mentalidad sana, lo que es tener una vida igualitaria, de ahí se vincula con el feminismo, y, y también con temas de identidad de género, porque al fin y al cabo, hoy en día la literatura que gana es la literatura sobre mujeres que se han sentido mal en algún momento de su día, sobre homosexuales que piensan, bueno, que piensan o que han sido eh, Discriminados, maltratados, claro. claro, discriminados por la sociedad en algún otro aspecto, y son realidades que hoy en día llaman la atención. Entonces creo que España está bastante al nivel de otros países que también tienen este tipo de preocupaciones. Obviamente no pensemos en países con otras culturas, Claro. ¿no? Que son muy diferentes. No podemos hablar de Rusia de la misma manera, o incluso de China. Pero sí que a nivel europeo y estadounidense estamos más cercanos en Lo ese sitio. hablábamos antes, la literatura refleja la realidad, incluso la ciencia ficción. Entonces es normal que estos nuevos movimientos o movimientos que son antiguos, pero que ahora mismo están ya a la orden del día, como puede ser el feminismo, tenga su reflejo en la literatura. Ujú. En de cuentas, la novedad es lo que vaya cambiando la sociedad, entiendo. Exactamente. La literatura, al igual que la lengua, lo que hace es reflejar cómo evoluciona esa sociedad, qué preocupaciones hay en esa sociedad, y qué se prima, sobre todo, qué culturalmente quiere la sociedad, Mm. desea la sociedad, porque muchas veces utilizamos la obra literaria para expresar un deseo o intentar vivir una realidad que no vivimos. Depende un poco de la época literaria, pero como estamos en una época ecléctica, pues hay veces que a través de la literatura deseamos que ocurra algo que realmente no nos va a ocurrir o no nos ha ocurrido. Pero también tenemos hoy en día un género que se cultiva mucho, que es la novela autobiográfica. Bueno, y pues sí, hay mucho sentido. Entonces hay gente a la que le gusta leer obras literarias con las que se siente identificado porque han vivido experiencias así, han estado en lugares así. Hay novelas que se basan en ciudades, te describen partes de esas ciudades. Y conozco personas que sienten pasión por esas novelas simplemente porque dicen, yo he estado ahí, Claro. sé cómo es ese parque, sé cómo es esa ciudad, sé cómo es la gente de ese país. Y lo viví así también. Entonces, al fin y al cabo, es una manera de representar nuestra visión de la vida y nuestra experiencia. Cuando hablabas de eso, estaba pensando en el Quijote, que estaba en una época muy de censura de libros, que se quemaban libros en el propio Quijote, y además era un hombre de esos valientes que se enfrentaban a los grandes peligros y tal, pero a la vez quería como liberarse a través del mensaje, entiendo que quería liberarse de que se quemase el libro, y ese inicio de los hombres caballeros, bueno, de los hombres luchadores y tal, que entiendo que a partir de ahí la literatura se basó en eso, quiero recordar. Bueno, él ya se basó en otras novelas, Eso sí, en otras novelas de que caballería. de hecho salen en la propia novela. Claro, sí. Claro, sí, sí. Él se basó en otras novelas de caballería y lo que hizo fue poner de manifiesto esa mentalidad caballeresca, esa Mm. mentalidad de noble, sobre todo ese amor romántico de soy un caballero y debo tener a una dama. Y claro, la importancia del Quijote no es tanto por la temática de la caballería, sino porque refleja la sociedad de una manera muy fiel, muy, muy fiel, incluso en la forma en la que Cervantes representa a cada personaje, en su forma de hablar, es una forma muy fiel a cómo se hablaba en esa, en La esa diferencia época. de lenguaje entre Sancho y Quijote. Exactamente. Sancho y Don Quijote tienen esa variante porque Don Quijote era una persona Claro. letrada, que estudiaba, Sancho no. Y también porque fue una de las principales obras que en esa época no eran tan
un hecho tan logrado que logró unificar muchos géneros narrativos. Luego unificó poesía, unificó diálogo, unificó narración pura, prosa, y trató muchos temas, y fue una obra maestra en ese sentido porque fue muy rompedora. Quizá por eso es tan compleja. No es tan difícil, ¿eh? De hecho, mucha gente me dice, yo no me lo quiero leer porque no lo voy a entender. Hace ya muchos siglos que se escribió, y digo yo, es más fácil entender el Quijote que entender muchas obras del siglo XX. Aunque las tengamos recientes, según cómo escriba cada autor, es más sencillo, y el Quijote a mí me parece un libro bastante más fácil de leer que uno de Unamuno. Quizás que no lo tenemos tan lejano. Hablando de eso, de la lectura, porque una persona que se haya leído 50 libros en lo que lleva de año, pues igual se lee el Quijote como si fuese cualquier serie transcrita, ¿sabes? Entonces te quería preguntar, por una persona que lleve poco tiempo leyendo, que quiera ponerse a leer en serio y tener un hábito de lectura, ¿qué le recomiendas? Vale, tendríamos que ver si esa persona tiene interés por la lectura, o simplemente lo que no tiene es el hábito. O sea, puede ser que no tenga el hábito porque nunca haya sido una persona lectora, pero quiera tenerlo, o simplemente porque, bueno, haya leído, pero no tenga interés por leer. Entonces quiera buscar algún tipo de libro que le devuelva esa ilusión. En el primer caso, en el caso de esa persona que, bueno, pongamos como primer caso que hay una persona que le gusta en general leer, ver cine, series, al fin y al cabo todo está muy vinculado, pero no consigue tener ese hábito. Lo que les recomiendo es que busque temáticas que le gusten, temáticas que le gusten, y que para empezar sean libros sencillos de comprender. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que esa persona busca es un gancho. No busca una super obra maestra ni nada. Pero después tenemos a esas otras personas, que pasa mucho, y desde la pandemia ha habido muchos casos así, que querían tener un hábito lector. ¿Para qué? Para desarrollarse mentalmente, para mejorar en su vocabulario, en su nivel cultural, y porque también querían experimentar ¿cómo decirlo? Esa posible pasión que ven que otras personas sienten, pero que ellos no. Entonces, en esos casos también les digo que comiencen por novela, sobre todo, y que sea una novela fácil, si puede ser, si es simplemente para retomar el hábito, una novela que ya hayan leído. ¿Por qué? Porque ya la conocen, eso hace que sea mucho menos pesado, que sea más fácil de procesar. Entonces ya al leer esa primera novela que ya había leído, simplemente adquiere el hábito de leer, y ahí ya va enganchando con otro y con otro y con otro. Y para eso pues tenemos libros con diferentes niveles, digamos, de dificultad. Como, bueno, aquí podríamos hablar de esa clasificación que se hace, hay autores que están de acuerdo, otros que no, entre literatura popular y literatura culta. Incluso hay autores que hablan de literatura vulgar, aunque bueno, de esa hablan como que es literatura que empobrece más que Claro, enriquece. literatura, claro. Entonces yo recomendaría literatura popular, sin lugar a dudas, porque empezar con literatura culta es difícil. Necesitas un nivel de procesamiento ya desarrollado, tienes que habituarte a cómo escribe ese escritor. Unamuno es denso, por ejemplo. Cervantes no era tan denso, por eso creo que es más fácil. Lo que pasa es que simplemente suena a algo más antiguo, pero no lo veo especialmente complicado. Entonces, pues hablaríamos de autores, si gusta el género fantástico, pues como Laura Gallego. Laura Gallego es una autora española muy conocida, tiene prestigio, y es una filóloga hispánica con mucha formación, mucha formación. De hecho, ella es doctora en literatura medieval. Sin embargo, sus obras se clasifican como literatura juvenil por la sencillez de la redacción, principalmente, porque se centran en personajes que son adolescentes principalmente.
Entonces eso hace que los que se identifiquen con esas obras sean también de la vez próxima. Y ojo que no es fácil escribir para que la gente joven se sienta identificada. Nosotros en la Nueva Andalucía estamos sufriendo para Sí, hacer las cosas sencillitas. sí, sí, pero ella, claro, ella utiliza ese prototipo de adolescente que conoce muy bien, porque ella también fue profesora de secundaria, y explota como esa flor de la vida, esa etapa en la que la gente tiene más viveza en ese sentido. Y entonces, Laura Gallego, para comenzar, está bien, tiene universos muy bien construidos, todo el mundo conoce Memorias de Idún, que es un universo está en cierto nivel complejo, aunque tiene otras obras que son más sencillas, como Los Guardianes de la Ciudadela, que esa obra se lee rápido, se lee fácil y el mundo es bastante más sencillo. Entonces tenemos también a Carlos Ruiz Zafón, que también es muy conocido, este autor. No escribe de una forma complicada y tiene obras que enganchan, como se suele decir. Y ahora, si nos queremos ir a algo más culto, pero que tampoco es especialmente complicado, los textos de Cortázar. Cortázar es un autor muy reconocido en la literatura española y él hizo, normalmente, para desarrollar la lengua española nos recomiendo que sean traducciones, pero es que Cortázar hizo muy buenas traducciones de los cuentos de Allan Poe y los recomiendo. O sea, en inglés se lee muy bien, es fácil y Allan Poe es un maestro. Pero Cortázar también lo hizo bastante bien. Así que bueno, tenemos muchos autores, Almudena Grandes en el ámbito de la literatura erótica barra pornográfica, porque ella decía que no distinguía entre lo erótico y lo pornográfico, y sobre todo si gusta la novela histórica, porque la temática influye. Almudena Grandes era historiadora, Claro. al fin y al cabo, y representaba muy bien esa temática. Entonces lo de irse al ensayo como he hecho yo no pone bien, ¿verdad? No, también, ¿por qué no? Hay ensayos muy buenos que de hecho son muy famosos. Actualmente la escritora Irene Vallejo, que es filóloga clásica también, Irene Vallejo ha hecho uno de los ensayos que son de los más leídos a nivel mundial, O sea, El infinito en un junco. Y es un ensayo muy bien documentado sobre la historia del libro, desde el papiro hasta la época más actual. Tiene muchos datos, pero es verdad que se lee bastante bien, bastante fácil. Y incluso personas que no son expertas, ni son filólogas, ni tienen un interés especial por la historia del libro, lo ha leído y le ha encantado. O sea que es muy difícil crear eso. Es muy, muy difícil hacer eso. Y esta escritora lo ha conseguido. además me suena, ¿eh? No sé si es que lo has dicho algún día en clase, pero me suena el nombre. Sí, lo comenté en clase y también la habrás visto en todas las librerías y en Seguramente. millones de entrevistas en la tele. Quizá la pregunta tenía que haber sido la primera, pero ¿por qué se celebra hoy el Día del Libro? Bueno, pues el día del libro en realidad no fue la primera fecha que se eligió, fue también, la primera fue en octubre, el 7 de octubre, y fue porque se pensaba que fue el nacimiento de Cervantes. Lo que pasa que al final hubo teorías que decían que no, que sí, que no, y se pasó al 23 de abril porque era el de la muerte de Cervantes. Claro, ese sí se sabía. Ese se sabía bastante más. Y además fue una casualidad porque no solamente murió Cervantes, Un aunque bueno, también está la teoría de que Cervantes murió el poquito después, 22 sí. y se enterró el 23. Pero bueno, también es la fecha de muerte de Shakespeare, que ya son como dos grandes figuras de la literatura, y de otros autores muy conocidos, bueno, no tan conocidos como es el Inca Garcilaso de la Vega, que no es Garcilaso de la No es Vega, Garcilaso, es no es familia. Garcilaso. Sí, que veo que en muchos sitios ponen que ahí murió Garcilaso de la Vega, o sea, en ese día murió Garcilaso de la Vega. No, Sí, no es pero es que no es el Garcilaso. mismo Garcilaso. Claro, fue el Inca Garcilaso que nació más tarde, vivió más tarde y no se llamaba Garcilaso de la Vega, tenía otro nombre. Era una persona de Perú, de hecho.
bueno, de lo que hoy en día es Perú, porque por aquel entonces era la Nueva Castilla. Entonces, bueno, pues fue una fecha clave y vieron eso, como que Coincidía. muchos autores importantes coincidían y más autores que han ido viviendo y muriendo, bueno, naciendo y muriendo ese día más, en épocas más tardías. Ellos coincidiendo. ¿Qué opinión te merecen las plataformas como WhatsApp a nivel de la literatura? Vale, Wattpad me parece una forma o una forma actual que tiene la literatura popular de proliferar hoy en Ujú. día. Pero esto no es nuevo, o sea, esa literatura popular siempre ha encontrado su forma, siempre. Una literatura barata, hecha por personas que no eran del ámbito culto y que al pueblo le gustaba consumir. Entonces, hoy en día se hace a través de una plataforma, pues porque hoy en día todo se hace a través Todo. de redes sociales, plataformas, etcétera. Pero esto ya ha pasado desde siempre. Desde siempre. Antes no había plataformas, no había gente que supiese escribir, pero memorizaba todos esos textos. Y bueno, con los pliegos de cordel también. Esa literatura que está hecha para ser consumida pues pasaba ya hace siglos con los pliegos de cordel que se tendían con pinzas en unas cuerdas y eran textos que, bueno, la gente consumía mucho. Y no ha pasado solamente en España, el cómic también era así, Claro. literatura consumible y literatura barata, al fin y al cabo. Así que Wattpad es una plataforma que tiene también mucha controversia porque hay problemas con, bueno, además de la autoría, que ahí no se controla tanto, tiene ciertos problemas porque se dice que no son escritores profesionales. Mucha gente se queja de ello, que las obras no tienen tanta calidad. A ver, es que si lo catalogamos como literatura popular, no tienen que tener tanta calidad. Claro, no hace falta que escriba apenas que verte ahí. Claro, no es Reverte, no es, no es Almudena Grande. Estamos hablando de personas que en su día a día quieren expresar ideas. Entonces, esa literatura popular es una literatura válida como otra cualquiera, pero tiene otras características menos cultas. Entonces, por eso se habla de que no son escritores profesionales. Bueno, no tienen por qué serlo en ese sentido. Y bueno, es muy interesante, aunque es verdad que las obras literarias, cuando ya te habitúas a leerlas con cierta calidad, ya ves que, Que baja mucho. claro, no todo lo que vayas a leer ahí te va a gustar, pero cuando te adentras en una plataforma como Wattpad, como lector, lo que buscas es una historia que te guste, no buscas una historia que esté bien redactada. ¿Te lo has utilizado? No. No, yo tengo una lista de libros muy amplia que me quiero leer y no suelo leer. Cuando era adolescente, quizás leía un poco más de ese tipo de cosas, porque era una forma de profundizar en esos universos que me gustaban, de series, de otros libros, de videojuegos. Y había gente que ya hacía los que ahora se denominan fanfics, los Sí. fanfictions. Entonces, pues aunque yo sabía que eso no era real, o sea, que no era lo que pasaba en la historia real del videojuego o de lo que fuese, pues me ¿Te hacía gustaba? pensar, sí, me hacía ilusionarme por ese universo alternativo, ese final alternativo. Que es al fin y al cabo la literatura. O sea, la literatura es crear un universo donde puedas entretenerte. Claro, sí, es una de sus finalidades, de las principales. Se podría incluso considerar películas y series como parte de la literatura, una expresión de la literatura. Es un concepto como digo, hay mucha polémica a través de esto, porque para eso teníamos que decir qué es la literatura. Entonces, si la literatura se concibe como una ciencia de la narración en sus diferentes formatos, cabe todo ahí. Claro. Cabe todo. Es simplemente que el cine o el videojuego son otras formas de narrar, utilizando los mismos recursos lingüísticos, utilizando recursos literarios, teorías literarias,
que al fin y al cabo, bueno, son las mismas en muchos sentidos. Hablamos de universos alternativos, universos maravillosos, Claro. fantásticos, o que siguen las mismas leyes físicas. O sea, la teoría de los mundos, Mm. sí, de los mundos múltiples se puede aplicar ahí. Ahora, claro, como hay tanta producción en cada una de esas áreas, en los videojuegos, en el cine, en la serie, pues se crean como compartimentos más estancos. Ujú. Y en filología tampoco ha cabido todo siempre, porque la carrera da para lo que da en los pocos años que son. Pues entonces hay otra carrera que se encarga específicamente de eso y se habla como que hay otra ciencia, otra parte que se encarga de eso, de las ciencias de comunicación y demás. Entonces, no se considera literatura, ni el cine, ni los videojuegos, ni la serie, Y la prensa. ni la prensa. Pero es verdad que todo parte de ahí, porque la literatura fue la primera forma de producción. Fue la producción oral Ujú. de esa obra literaria. Ni siquiera el libro escrito fue lo primero. Es un Claro. formato más. La literatura era una narración que se hacía de forma oral y se iba memorizando y transmitiendo. Estarían más cerca los cuentos de la radio que los propios libros del inicio de la literatura. Si son cuentos, es literatura. Claro, Directamente. son así, eso sí. Entonces sí, después se creó el formato libro, ya después el formato, ahora tenemos audiolibros, tenemos libros digitales, libros ele- ele- electrónicos, pero bueno, hoy en día la idea es que si está escrito, si es lingüísticamente, o sea, si la parte lingüística tiene mucho peso, es literatura, tanto oral como escrito, y el cine y los videojuegos van un poco aparte, pero hay muchísima semejanza. Ya que hablábamos de cine, qué libros tienen buena adaptación cinematográfica? Vale, aquí también teníamos que pensar en qué es una buena adaptación. Pues sí. ¿Qué entiende la gente por una buena adaptación? Porque, porque si el cine se independiza de la literatura, es porque tiene formas diferentes de proyectar ese mismo universo. Porque puedes recrear de forma diferente un universo. Tiene unos recursos propios que no tendrá nunca la propia literatura. Entonces, mucha gente que ve una película después de leer un libro se queja y dice, hay que ver la película, no me ha Ujú. gustado por el libro. Es normal. ¿Por qué? Porque un libro da para que se redacte todo de una forma mucho más detallada. Claro. El universo se describe Ujú. mejor. Y es que se describe de forma literal. En el cine se representa y hay cosas que tú puedes percibir o puedes no percibir. Porque pase muy rápido en la escena, porque a lo mejor estés pendiente de otro aspecto. El libro te va guiando, te va llevando de la manita y te va diciendo, léete esta línea y esta línea donde te hablo de este aspecto y después de este otro. En el cine tú tienes muchos estímulos y estás Claro. prestando atención a todos. Entonces, además de la longitud, para que el cine represente bien un libro, sea fiel al libro, Ujú. las películas tenían que durar 5, 6 horas, 7, 10 horas. Joder. Un Titanic Claro, corto. y Titanic es corta. Claro, en este caso sí. Entonces, claro, si una buena adaptación es representar fielmente un libro, pues entonces ya hablaríamos de aquellas que fuesen más fieles. Pero si hablamos de que el cine debería Es independiente. desligarse, claro, como pasa en muchas obras, que hagan su propia interpretación, que reinterpreten, Ujú. pues ahí hablaríamos de otra cosa muy diferente. Por ejemplo, ahora que Lorca está muy de moda también en estos últimos años, Ujú. de hecho se está explotando demasiado la imagen del escritor más que sus obras. Tenemos un libro suyo que era Bodas de Sangre, Ujú. un libro muy famoso que hasta hace poco se leía en secundaria, sobre todo en Madrid. Ese libro es una de las obras maestras de Lorca, es un libro muy bueno, muy famoso y se hizo una película, una adaptación, digamos, al cine. Pero la película no es exactamente igual, narra la Ujú. misma historia en general, pasan las mismas cosas,
pero hay ciertos simbolismos que lo modifican. Claro. Y eso puede parecer mal a una persona que quiera ver su libro, quiera ese libro que se imaginó, lo quiera ver representado. Pero no queda mal, te da una Ujú. visión diferente, te hace, es como una magia diferente. Claro, del mismo libro realmente, como la imaginación realmente, lo que construye después un poco la historia, tú y yo podemos tener dos visiones distintas de ese mismo libro. Exactamente, que es por lo que la literatura suele llenar más que una película también. Porque como nuestra mente al percibir la realidad por nuestro bagaje cultural, vivencial y demás, la percibe de una forma muy concreta, cuando leemos nuestra mente los recrea de la forma más óptima para uno mismo. Sin embargo, cuando vemos la película, está representado así. Claro. Y lo ves así, con esos actores, con esas actrices, con esa ropa, con esos sitios. Y a lo mejor en tu mente no era el lugar idóneo, o no era esa, ese físico idóneo. Entonces es más fácil empatizar con un libro y que te apasione que una película. Pero bueno, también digo que en el caso de esta película de Bodas de Sangre, es una obra maestra la película. No se llama ni siquiera igual, se llama La novia. Y los actores son actores conocidos, son actores buenos y además es una representación tremendamente bien. Hay imágenes preciosas, muy simbólicas, del estilo de Lorca, o Sí. sea, porque Lorca es muy simbólico y tienes que leer y reinterpretar lo que va diciendo cada vez que habla de tres cosas, tres armas, tres problemas. El número tres era muy simbólico, cuando aparece un caballo, cuando aparece la luna, la muerte, todas esas cosas se van representando y en la película aparecen también representadas, pero en el cine. O sea, no se describen, no aparece un caballo andando, pero aparecen otras cosas que te hacen sentir eso. Y, por ejemplo, recuerdo una escena en la que en el libro la protagonista habla de que le duele decir que quiere estar con la persona con la que está y realmente no quiere. Ujú. Y en la película se representó como si esa persona tuviese cristales en la boca, como si todo el escenario se rompiese, Sí. se resquebrajase. Es una forma preciosa de representar eso, ese dolor. Y eso no estaba en Ujú. la obra literaria. Hoy en nuestras secciones hablamos de la película de Alatriste. ¿Consideras que está bien interpretado este Capitán Alatriste de Pérez Reverte en la película? Pues es que no he visto la Ah, película. es O sea que estamos bien. en este caso no te sabría decir de la triste. Tengo los libros, pero tampoco me los he... Tampoco. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ya que hablábamos antes de polémica, vamos con las polémicas de las tildes. Hace unos días, bueno, ya hace unos cuantos meses, porque claro, estamos en abril, se cambió otra vez las tildes del solo y de los pronombres ese y aquel, ¿verdad? Ujú. Que ahora se puede volver a poner tilde solo cuando sea solamente, cuando sea igual a solamente, pero también se puede no poner. Explícanos un poco por qué se hace todo ese cambio. A ver, en principio la norma deriva del uso generalizado de la lengua. O a veces son simples recomendaciones. Entonces, se intenta establecer un uso general que ayude a los hablantes a comunicarse mejor. Ujú. O sea, la norma no tiene otro objetivo. ¿Qué pasó? Que la Real Academia hace ya tiempo Sí. consideró que hay cierto conocimiento, bueno, en general la ciencia funciona así. Cuando ya un conocimiento se investiga, se averigua, se publica y la sociedad entera lo conoce, se considera como cultura general. Ujú. Ya no es un conocimiento tan específico y tan de expertos. Entonces, como ya se consideró que la sociedad dominaba, que era un solo de adverbio y demás, que ya que pueden ser pronombres o pueden ser determinantes, bueno, ahora se llaman adjetivos, adjetivos demostrativos, adjetivos determinativos, demostrativos. No estoy de acuerdo con eso tampoco, pero bueno. Entonces, como ya eso se vio como algo superado, se pensó que ya no hacía falta mantener esa regla. Y simplemente pues ha habido gente que por amor romántico a esas reglas ha querido que siguiese. Es verdad que últimamente estamos viendo muchos problemas ortográficos, más que antes,
y no tiene por qué ser por la pandemia. Yo diría que por la falta de lectura. Por la falta de lectura y por ciertos cambios pedagógicos en los sistemas educativos. Entonces, bueno, hay gente que ve útil que eso se vuelva a, a poner, a representar gráficamente. Pero en realidad no ha habido mucho cambio. Simplemente ya se recomendaba que se usase esa tilde diacrítica en los casos en los que hubiese ambigüedad, en los que pudiese no entenderse qué tipo de solo es, Ujú. o si este es pronombre o es determinante. Y sigue igual, en realidad. Simplemente ha sido un poco que mucha prensa le ha dado bombo antes de tiempo y de forma no tan objetiva. Y eso ha creado polémica, ha creado opiniones excesivas de redes sociales, porque la gente creo que es demasiado vehemente escribiendo por redes sociales. Entonces, realmente no ha habido mucho cambio, Ujú. solo que ahora no se penaliza, pero bueno, tampoco era algo que se penalizase antes, a menos que el caso fuese ambiguo. Si es ambiguo, vale, se usa, Mm. pero si no es ambiguo, no es necesario usar Claro. ninguna de esas. Así que la polémica, en realidad creo que tanto yo como mis compañeros filólogos, en general, no hemos entrado mucho en esa polémica. Ha habido mucha gente mandándome por WhatsApp, por mil sitios. Mira las RAE, qué fuerte, yo quería que fuese así, que no sé qué, por fin. Pero sí, no ha habido tanto cambio, en realidad. Solo es una recomendación. Claro, sí, no sé, yo no vi que fuese necesario No viste gran cambio. tanto. ¿Qué le dirías a la gente que no lee, pero porque dice, mira, pero el libro no me gusta? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría a esta gente? Pues a ver, entiendo, es que depende del caso. Ujú. Yo soy muy de analizar cada caso de cada persona. Porque hay gente que lee y pierde la motivación por leer. A veces puede ser por estrés, otras veces es porque leen demasiado ya en el trabajo, porque trabajan con documentos, porque tienen que investigar, por lo que sea. Porque tienen que leer prensa. Claro, Y entonces pierden el interés en seguir leyendo. Otras veces es simplemente porque estás en un momento complicado de la vida, que hay momentos de crisis en las diferentes etapas. Entonces, no encuentras esa obra literaria que vaya acorde a tu forma de sentir. ujú, Y es difícil, porque después de una ruptura, por ejemplo, no todo el mundo se va a leer una obra de amor. claro. Y bueno, hay muchas obras que aunque no sean de amor, tienen amor. Y eso hace que tengas un cierto desarraigo Ujú. de la literatura en general. Bueno, literatura, cine, series, todo. En ese Incluso música. caso es todo. Y música. Bueno, la música. Si tienen una música de despecho, de desamor, pues ¿Qué es música? bueno. A ver, cuando me habla la gente de música, entiendo que habla de melodía. Mm. Pero cuando hablamos de canción, hablamos de literatura. Entonces Sí, lo claro. meto dentro de la Nosotros literatura. estudiamos en clase con una canción. ¿Qué? Nosotros estudiamos en clase con una canción de Rosalén. Claro, porque es literatura que va acompañada con música. Digamos que es un género híbrido. Hay literatura y música unidas ahí. Pero la canción no es solo música, es también literatura. Y obviamente, al tener su letra, pues tiene eso. Igual dentro de 100 años se estudia a otra Rosalía y a otro Quevedo. No, ¿Sabes? pues sí. Bueno, de hecho, Rosalía tiene muchas referencias a escritores, a San Juan de la Cruz, por ejemplo. O sea que, aunque parezca muy popular y a veces confusa en su forma de escribir, porque se invente muchas palabras y muchas expresiones, en realidad está haciendo alegoría a escritores cultos, a hechos cultos. Tiene mucho simbolismo sus composiciones literarias, musicales. Aparte de la literatura. Así que sí, bueno, a las personas que no les gusta leer, yo pensaría un poco por qué. Si es por una época que están viviendo, si es por el trabajo, si es por lo que sea, o porque no han tenido nunca ese hábito lector en su vida. Entonces les diría que fuesen poco a poco leyendo cosas sencillas, niveladas, que intentasen ser niveladas,
y que se fuesen habituando, porque leer requiere esfuerzo. Leer no es hablar, no es oír, no es tan natural. Leer es aprendido y requiere esfuerzo. Claro. Y una vez que tienes ese hábito y el cerebro se va haciendo a esa nueva manera de adquirir información, ya va sintiendo ese gusto. Porque al fin y al cabo, el humano, la persona, siente más gusto cuando ya conoce algo, cuando ya tiene una cierta familiaridad de esa realidad. Que por eso cuando se empieza a estudiar es tan difícil, porque no conectas conceptos y demás, pero cuando ya llevas varios años estudiando sobre un tema o una carrera, ya hay una familiaridad, sabes conectar, sabes entender y ya te gusta. Dices, ahora me gusta leer sobre esto. Ahora sí. Claro, pues con literatura pasa lo mismo. Así que eso. Pues hay que dar ese mensaje. Gracias, Víctor, por venir. Nosotros seguimos con el programa. Tenemos en secciones, como he dicho, la película de la triste, donde también hablo de la saga de libros. Tenemos el videojuego Score. Y la semana que viene, pues en principio, no hay ningún programa programado. Porque tenemos un programa especial por el día de Star Wars. Yo soy muy friki. Y tuvimos que meter el día de Star Wars también por mis narices. En principio no hay nada porque nos alargamos a ese día. Igual os encontráis con un sin red de sorpresa. Así que gracias, Víctor, por concedernos la entrevista. Gracias a vosotros por estar viendo esta entrevista. Y nosotros seguimos con el programa. Pues muchas gracias también a vosotros por invitarme y ha sido todo un placer. Espero que guste el vídeo. Y como siempre, gracias a la Facultad de Filosofía y Letras por cedernos este espacio. Vamos a seguir. Pues seguimos con este maravilloso programa en el que hemos hablado de literatura con una entrevista bastante chula, que por supuesto aún está más que grabada. Me encanta la entrevista que he hecho. Sé perfectamente la persona que he entrevistado, por supuesto. Claro, por supuesto. Hombre, pues en teoría sí, ¿no? Pero en teoría. En teoría. Vamos con las maravillosas secciones de este programa, que es lo mejor que hay. Bueno, Rubén, ¿tú de qué videojuego nos hablas? Bueno, pues esta tarde os hablo del videojuego llamado Score. Bueno, esta tarde o cuando vosotros veáis el programa, porque lo podéis ver a las 3 de la madrugada después de una fiesta. Se sabe que siempre se graba por la tarde, así que... No, una vez grabamos por la mañana. Muy mal. ¿Qué hicimos ese día? Bueno. Que por cierto, 3 de la mañana, poco me parece. Muy pronto has venido tú de fiesta, a las 3 de la mañana. Nos vamos de fiesta, Rubén. Sí, hombre, yo en mi casa. Madre mía, qué mal. Yo os hablo de la película A la Triste, porque a la casualidad está basado en un libro. Hoy es el día de porque hablamos de literatura, porque es el 23 de abril, pues por eso os hablo de un librito. O sea, de una película inspirada en un libro. Vamos a hacer tu sección primero y después hacemos la mía, ¿vale? Vamos con la sección de videojuegos, que es, eso sí, la que mejor cabecera tiene. Mejor cabecera sí, pero mejor colaborador no. Rubén, bienvenido al programa, que ya te da la bienvenida, pero bueno, así te puedo insultar. Cuéntame, ¿de qué videojuego nos hablas hoy? Venga, hoy os hablo del videojuego Score. Buen videojuego. A ver. ¿Qué productora, qué empresa se encarga de producir este maravilloso videojuego? Venga, le comento. Es un videojuego de terror, de aventuras en primera persona desarrollado por Ed Software, otra empresa que no conozco. ¿Tú quieres informarte? Que no la conozco. Igual que tú tampoco conocerás a la productora de tu película / serie. Pues la verdad que sí. Ah, bueno, pues ahora os comentaré. Bueno. Pues total, este juego salió en exclusiva para PC, Xbox y Steam. O sea que no lo tenemos en Play porque Microsoft lo lleva todo. Porque tiene mucho dinero. Sí. Y está basado en la estética de las películas de Alien. Así como terror en el espacio, así encerrado, oscuro y tal. Muy bien. Eso es todo lo que tienes, ¿verdad? El productor, sí, buen señor. Pues háblame de la trama. Espero que este tenga. Bueno, pues no hay trama. No. Vale, la trama.
Nosotros controlamos a un humanoide sin piel, ¿vale? Empezamos bien. ¡Qué asco, por Dios! Perdido en un mundo de pesadillas lleno de extrañas criaturas y macabros tapices, que se asemeja a una estructura tecnoorgánica, así como tecnología y sangre y víscera y cuerpo. Así, muy divertido. ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Compuesta de acero, carne y hueso. ¡Bua! Exploramos diferentes regiones interconectadas de forma no lineal, así que te puedes perder, buscando No. respuestas que expliquen más allá sobre el mundo del juego. Tenemos que ir resolviendo puzzles, consiguiendo ¿Esto que es una escape room o qué? parecido, pero en una nave. Y no sé. Así. A ver, es que los gráficos me van a dar mucho asco. Sí, los gráficos son ultra realistas y están así, tipo, muy bien hechos. Uf. Coméntame, ¿cuándo se estrena o se estrenó este videojuego? Bueno, puede ser el primer juego de la temporada que se estrenó ya. Se estrenó el 14 de octubre de 2022. O sea que ese sí sacamos información porque ha salido. ¿Ha salido ya? Sí, Muy el año bien. pasado. Por fin. Pero vos, Tú te estás dando cuenta que no te estoy atendiendo, ¿verdad? Estoy hablando por WhatsApp. no hace falta que me atiendas. No te lo digo a ti. Se lo dices al público. Por supuesto, al gran público. Sí, como Plauto. Sí. Que ahora soy latino. Sí, por supuesto. Sí. Un 2 más 2 no sabe hacerlo, pero eso sí. Obviamente, ¿no? Bueno, te voy a decir que prosiguieses, pero me tengo que hacerte yo una pregunta. ¿Tiene precuelas? No. ¡Qué borde! ¡Coño! No. ¿Por qué no recomiendas? Pues de esto sí he visto vídeos de este Muy jueguito, bien. ¿vale? Porque lo vi en su momento que me interesaba. Y hay gente que le encantó y otra gente que lo aborreció. O sea, para algunos es muy intuitivo y para otros muy lioso. O sea, no lo sé. Literalmente, absolutamente. Todos los videojuegos, todas las series, todo podía tener esa descripción. Pues no, porque Hay hay juegos que gente son que muy le gusta intuitivos, y por hay gente que no. favor. Que no, también he dicho intuitivo. Hay gente que también le daba asco a la estética, como a ti, por A mí, ejemplo. Bueno, a mí. No la he no visto, sé. imagínate. Si te gustan así los juegos o las historias así macabras, con muerte, sangre, carne, hueso, órganos, no sé. Está muy bien y tiene puzzle y... Con coca, con puta. Con cocaína también. No. ¿Es GTA? Literalmente es GTA. Yo no digo nada. Sí, bueno. Si te gustan los escape room, un tipo así con puzzle y mazmorras y cosas así, explorando, buen juego. Mazmorras. Cuidado. Mazmorras. Yo es que estoy hoy muy mal pensado. Muy mal pensado. Porque me he puesto muy cachondo en clase. Ah, que tú vayas a clase. Yo tengo clase. Estamos a 25. Muy Bueno, mal. estamos a 23 de abril. ¿Tú el 23 de abril vas a clase? Yo No. sí. Pues no, la verdad es que no. Uf, tengo un profe. ¿Sabes por qué? Porque si esto estuviera grabado del 23 de abril, sabías que era domingo. ¡No! Cagaste. Maravilloso domingo, ¿eh? Madre mía, estamos en pleno Sí. directo. Domingo, sí. Periodismo. Pleno directo. Estamos en la televisión de toda la vida, por supuesto. A ver, casi es 23 de febrero. Sí, Bueno, entonces mira ya tu maravillosa sección, ¿verdad? por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rubén. Eres el mejor colaborador que tengo. Lo sé. Porque también eres el único. También lo sé. Vamos con la sección de películas. Madre mía, la musiquita que tiene mi sección. Ya sabes, presentas tú, haces las preguntas, yo contesto, nos echamos unas risas y nos vamos al cine. Que es el plan que tenemos. Venga. Coménteme el título de esta serie barra película. Te he dicho películas. ¿Quieres atender Bueno, pues no lo sé, ¿eh? No entiendo. ¿De este largometraje? Es un largometraje, efectivamente, y se llama A la Triste. Capitán a la triste. No, A la Triste. Luego entro en la diferenciación. Bueno,
¿Qué productora hizo esta gran película? Pues mira, tenemos la subdivisión española de la NBC, la MCV Universal Global Networks. Es una de las palabras que mejor se pronunciar de esa frase y la he hecho mal. Y Bueno, una productora que le va a sonar a todo el mundo, por desgracia, Telecinco Cinema. Telecinco. Sale Manolo Lama. No, Manu Carreño. Y no os podéis perder la comedia del verano. Operación Camarón. Operación Camarón. Dios santo. Madre mía, los memes de esa Eurocopa, tío. Ay. Bueno, Prosigue. prosigo. Coméntenos la trama de esa película. España imperial. Hostia, esto le gustaría a Miguel. Siglo XVII. Voy a ampliar esto que no leo, una mierda. Vale, ya. Diego Alatriste. Valeroso soldado, es un soldado, al servicio de su majestad el rey, combate en una guerra en las frías tierras de Flandes, como el de los Simpsons, pues igual. En una emboscada de los holandeses, Balboa, como Rocky, amigo y compañero de armas, cae herido en muerte. Vamos, que se muere. Casi se muere. Alatriste escucha de los labios de su amigo una última petición y promete cumplirla. Cuidará de su hijo Íñigo y se alejará del oficio de soldar. A su regreso a Madrid, Alatriste se encuentra con un imperio moribundo. Eso ya no le gustaría tanto. La misma España en la que Quevedo y Góngora escriben sus versos. Velázquez pinta sus cuadros y Lope de Vega estrena sus comedias. La comedia, madre mía, como nosotros. Se desmorona ante la impasibilidad de su rey. La casualidad de un rey no haciendo nada. Y la casualidad que es Felipe IV, la corte de Felipe IV. Hostias, tú. Un rey que se llama Felipe y no hace nada. No me suena a mí absolutamente a nada. Bueno, la corte de Felipe IV dominada por las intrigas y la corrupción. Hostia, corrupción en la monarquía. ¿Desde cuándo? Eso es mentira, hombre. Eso no pasa nunca. Bueno, es manejada por su Antón... Joder, qué mal leo. Es manejada a su antojo por el conde duque de Olivar. Me suena. A mí también. Con el apoyo de la Santa Inquisición. El propio Alatriste, que malvive vendiendo su espada. Sí, vendiendo su espada. Yo quería que ponía otra cosa. Se verá implicado en una de estas intrigas. Cuando es contratado junto a otro mercenario, el italiano. Joder, tú para el nombrecito. Gualterio Malatesta, ese se va a quedar, para matar a dos misteriosos personajes que viajan de incógnito a Madrid. El destino de Alatriste quedará marcado cuando, intuyendo algo turbio en el siniestro encargo, decide perdonar la vida a los dos extranjeros y enfrentarse a Malista, que pretendía terminar el trabajo, porque él sí que quiere matar a la gente. Esa noche se ganará a un enemigo para toda la vida. Cuando Alatriste descubre a quién ha salvado la vida, entiende que tendrá que enfrentarse a las fuerzas demasiado poderosas para combatir con la espada. ¡Fua! ¡Qué guapo! Pero no estará solo. La bellísima María de Castro, sus inseparables compañeros en el campo de batalla y sobre todo Íñigo, ahora su hijo, bueno, hijo. Hijastro. Eso. Será el apoyo incondicional del capitán y personas clave para esta gran historia de aventuras. Madre mía, qué bien me he preparado esta sección. Qué trabón. He hecho un pedazo de monólogo y además dándole vida con tono, ¿sabes? Madre mía. Pero sigue con tus preguntas. Venga, ¿cómo se estrenó esa película? Hace un poquito. El otro día. Hace 19. No, no te gustaría. En 2006. Bueno. Hace 17. Mucho me parece. Bueno. Información sobre sus precuelas en caso de tenerla, que dudo mucho que tenga, aparte del libro ese que he comentado. 7, básicamente. A ver, el Capitán Alatriste está basada en las aventuras del Capitán Alatriste, conocida como Capitán Alatriste, una saga literaria, que es una colección de literatura infantil y juvenil de género de novela de capa y espada creada por el autor español Arturo Pérez Reverte. Famosillo. De ideología progresista. Junto a su hija Carlota Pérez Reverte,
sabía. No sabía que era junto con su hija. Bueno, sí lo sabía porque esto lo he escrito yo, pero no lo sabía antes de prepararlo. Y continuada después por este Señor en Solitario en su segunda entrega, ¿ves? Por eso no lo sabía. Actualmente son 7 novelas editadas desde 1996 y se basan en las aventuras de Diego Alatriste y Tenorio, un soldado veterano, o sea viejo, de los tercios de Flandes, que malvive en Madrid, como os he comentado anteriormente de la película, durante el siglo XVII, alquilando su espada a todo aquel que le necesite. En 2011 se publicó el 7º libro, último hasta el momento, titulado El Puente de los Asesinos. Y así, por si a alguien no le apetece buscar los nombres, os puedo decir que el primero se llama Alatriste, el segundo se llama Limpieza de Sangre, el tercero El Sol de Breda, el cuarto El Oro del Rey, el quinto El Caballero de Jubo, del jubo amarillo, del jubón, madre mía, el Caballero del Jubón, con B y con tir de la O, amarillo, Corsarios de Levante y El Puente de los Asesinos, como os acabo de comentar. Así que, precuelas sí que tenéis. Sí, literalmente 7 libros. ¿Que sabes qué? Uf, voy a tardar mucho. ¿Sabes qué? Poco me parece. Exacto. Bueno, ¿por qué recomienda usted esta película? Perdona. Chicos, ahora os contento, estoy trabajando. A ver, os comento. Yo la recomiendo porque me parece un peliculón, la verdad, porque me la he visto, por supuesto. Muy interesante. Las novelas también me las he leído, aunque no sabía pronunciar una. Todas. Todas, las 7. 4 veces cada una. Wow. Tú ves la trama y dices, madre mía, qué pedazo de serie, qué peliculón. Si es que esto es la hostia. ¿Cómo no he podido yo leer esto antes con 12 años? ¿Por qué no me lo regalaron con 5 años? Tú sientes esa sensación de, es lo mejor que he visto yo en mi vida. Es que es lo mejor, es que es oro puro, es que es como este programa, es lo mejor que hay. Tú ves la trama y dices, madre mía, la España imperial, la época de las espaditas, de las peleas, muerte, destrucción, además batalla, guerra, te quieres callar que estoy hablando yo, corrupción, monarcas, cosas antiguas, te enseña historia, cuidado, no sé, las cosas, me gusta mucho, es que tú lo ves y dices, hay que verlo. Es que por eso lo recomiendo y por la casualidad de que está basada en un libro, hoy es el día del libro, pues ha tocado. Por supuesto que lo he visto todo. Todo. ¿Tú no te acuerdas que la vi contigo? Es verdad, hombre. Ahí en tu sofá, ahí. ¿Cuándo salió? En 2006. Hombre, en 2006 yo a ti no te conocía y tenía 2 años. Bueno. Fue un poquito después. Yo la vi en 2006, lo juro. Sí, una cosa. Y te acuerdas, sí. ¿No? La cura, sí. Bueno, ya con 2 años no. Pues no sé. Bueno, las cosas, la información, periodismo, que nos vamos. Básicamente, información de primera mano. Nos vamos. Se supone, es que he dicho esto ya, en cuestión de 4 días, 3 veces. Porque he grabado mucho en esta semana. Se supone que ahora viene la sección de los enanos, o sea, de los niños pequeños. Se supone, la sección cofrade. Igual viene, igual no viene. Tú lo sabes. Tú que estás ahí en tu casa lo sabes mejor que yo. Tú miras abajo. Si ves que la línea sigue, es que está. Si ves que la línea no sigue, es que no está. Siempre os recuerdo cómo pasó el mes pasado y el otro y el siguiente, que está también fuera del programa para que lo visitéis. La sección cofrade de los nenes. Si no está, pues oye, lo habrán dejado. Yo qué sé, lleva ya hace 2 meses que grabé esto. A lo mejor el primer programa salió tan mal que ya no han vuelto a repetirlo, pero bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo pues no veo el futuro, ¿sabes? Entonces, dicho esto, muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí, como siempre, un día más ahí a pie de cañón, de Semana Blanca, currando. Nos vemos literalmente en 20 minutos. Vosotros nos vemos la semana que viene. Tenemos un programón que no sé de qué va. Sí, muy mal. Perdona, yo hice la programación, otra cosa es que me la sepa de memoria. Hostia, ¿te acuerdas el programa de la semana pasada tan bueno que hicimos de Semana Santa? Puede ser.
Programón, madre mía. Tuvimos ahí en la pollinica. Ujú. Está hecho, eso sí está hecho. Sí, sí, sí. Tenemos la semana que viene, 4 de mayo, el día de Star Wars. ¿Por qué? Pues porque es el 4 de mayo, el día de Star Wars, y lo celebramos para eso. Y como estamos a punto de entrar en mayo, os vamos a lanzar una bomba. Que lo hemos hablado con muchísimo tiempo de antelación. El próximo, 13 en principio, no. El 13 se hace. Nosotros el 14 os prometemos, o 14 o 15, ya, tal y como vayan las cosas, que tendremos programa especial de qué podría salir más para hablar de Eurovisión. Programón. Rubén no sé si querrá venir, pero en principio no lo hago con él. O con una persona que ya ha venido a este programa, que no es este hombre, No sé yo. Uy. y que vamos a hacer un programón sobre Eurovisión. Dicho esto, nos adelantamos en los últimos programas de la temporada. Nos quedan nada. 2 programitas programados y el de Eurovisión, que puede que ni salga. Estamos ya a punto de terminar. ¿Qué ganas? ¡Fua! Las vacaciones. Dicho eso, muchísimas gracias por venir, Rubén. Es que lo mejor que hay, es que está explotado. Sí, se explota ahí, gente. Hasta la semana.